Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuánto siente su presencia? Gracias, Señor. Hermanos, la presencia de Dios está en este lugar. Cuando alzaba mis manos, cuando le decía, Señor, quiero más y más de ti. Su presencia era palpable. Su presencia se sentía en la atmósfera y se siente en la atmósfera. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, Señor, para con nosotros. Esa gracia inmerecida, esa gracia que solamente tú la puedes dar, Señor, por tu gran e inmenso amor hacia nosotros. Gracias por amarnos. Te amamos, Señor. Te amamos con todas nuestras fuerzas. Amén, aleluya. Con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestra mente. Precioso, Señor. Oh, bendito Rey. Queremos que hoy, Señor, nos hables, nos ministres, nos edifiques, nos consueles con tu palabra. Úsame, Señor, como un vaso de honra para ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos que están aquí, que han decidido venir a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendícelos en gran manera, que sobreabunde, Señor, sobre ellos esas bendiciones que tú tienes preparadas para los que te aman. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Qué preciosa la presencia de Dios. Hay una alabanza que dice la exquisita presencia de Dios. Y de verdad que es exquisita. Exquisita presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Amén. Romanos 5:20. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 5:20 dice la palabra. Pero la ley se introdujo para que el pecado que abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, hermanos, el Señor puso desde el día lunes esta palabra en mi corazón, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que no hay lugar donde la gracia de Dios no pueda ingresar, donde nosotros menos esperamos. El lugar donde reina las tinieblas, porque ahí donde reina las tinieblas abunda el pecado, ahí también en ese lugar sobreabunda la gracia de Dios. Aleluya. Dice ahí en capítulo 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos recibido esa gracia divina de Dios? Esa presencia exquisita de Dios. Esa presencia que hace que su gracia limpie, su sangre limpie toda inmundicia que había en nosotros. Y que aún quizás todavía ahí está limpiando. Y no quizás, está siempre limpiando. Él siempre nos está limpiando porque para siempre es su misericordia. Cada día es la misericordia de Dios. Y reflexionaba en este capítulo 5 de Romanos. En el versículo 12 dice:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Todos pecamos, sí o no? Amén. Todos hemos pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Nadie sabía qué cosa era bueno ni qué cosa era malo, en otras palabras. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Acuérdense que Él es el primer Adán y Jesús es el postrer Adán, ¿no? El primero y el postrero. Así es. Y había de venir el postrer Adán. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, dice, de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y aquí dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Hermanos, en Adán todos pecamos. Pecó Adán, todos hemos pecado. Por la transgresión de un hombre, todos fuimos también pecadores. Todos fuimos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, dice, o el regalo de Dios, es vida y vida en abundancia. Hermanos, que si nosotros nos ponemos a reflexionar, yo reflexionaba esta semana acerca de esto, qué bendición tan grande tenemos nosotros de poder contar con esa gracia divina. Contamos con esa gracia divina. Muchas veces nosotros nos quejamos de las situaciones que podemos estar pasando en este mundo, pero no nos olvidamos a veces que tenemos un regalo precioso de parte de Dios, la gracia de la vida eterna, del perdón de pecados, de nuevos comienzos. Hermano, cuando uno, por ejemplo, y me tocó vivir a mí, cuando uno sale, por ejemplo, del lugar de tu confort y te vas a otro lugar a vivir, donde no conoces a nadie, donde estás prácticamente solo y comienzas de cero, pero ves que la mano de Dios te apoya, te bendice, te prospera, ¿verdad? Y a veces uno puede decir, estoy solo, pero no estás solo. Dios siempre está contigo. Míralo a José. Fue vendido por sus hermanos. El pecado de sus hermanos fue para venderlo, ¿no? ¿Qué pasó con José? Como esclavo, como sirviente, en la casa de Potifar, acusado injustamente, luego pasó cárcel, pero dice la Biblia que nunca se apartó Dios de él. Y todo lo que hacía José era prosperado, dice, porque la presencia de Dios estaba con él. Estaba ahí de su lado. El favor de Dios estaba con José. Hermanos, un nuevo comienzo. Y luego vimos a José cómo terminó, como segundo de Faraón, gobernante de todo Egipto. Y a través de él, bienvenida hermana, y a través de él, el pueblo santo de Dios, ¿qué pasó? Se salvó. Se salvó de la hambruna. Había hambruna en la tierra. Y si no fuera porque Dios escogió a un hombre para salvar al pueblo, hermano, hubiese perecido. Así también Dios vino en forma de hombre como Jesús para salvar no solamente a su pueblo, sino a todos los que éramos también herederos de esa gracia divina. Tú y yo somos herederos de la gracia de Dios. Herederos porque ya Él lo había puesto.
Serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Hermanos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Abundancia de pecado. Qué triste cuando vemos el pecado a veces en nuestras propias familias. Y vemos que hay abundancia, ¿no? En algunos casos. En algunos momentos hay primos, hay quizás hermanos, quizás tíos, donde sobreabunda, ¿no? Mira, donde abunda la gracia. Pero tú y yo hemos sido escogidos, hermanos, para llevar esa palabra de libertad. Somos portadores de la gracia de Dios. ¿Te imaginas qué privilegio? Tú eres portador de la gracia de Dios. ¿Por qué eres portador de la gracia? Porque en tu boca hay poder, el poder de la palabra de Dios, para romper ataduras de maldad. Todo lazo del enemigo es quebrantado con el poder de la palabra. Y el Señor te usa, hermano, para llevar ese mensaje de salvación. El otro día estaba mirando un video en las favelas de allá de Brasil, donde había un delincuente al cual le habían disparado y estaba agonizando, muriendo. No sé si ustedes lo han visto. Y estaba agonizando y todo el mundo decía: bien hecho por desgraciado, que muera ese perro, decían todos. Todo el mundo lo condenaba. ¿Y tenían razón de condenarlo? Pues sí, pues no era. Había sido un desgraciado. Y desgraciado porque estaba fuera de la gracia de Dios, ¿no? Porque la palabra desgraciado es fuera de la gracia. Y había cometido, ¿cuántos delitos había hecho? ¿O qué cosas habría hecho que la gente se gozaba de ver lo que ya se iba a morir? Pero de repente del público salió una mujer que se postró ante él en el suelo y puso su mano y le comenzó a hablar de Cristo en ese momento. Y le comenzó a evangelizar, pero en segundos. Y le dijo: ¿te arrepientes de tu pecado? Jesucristo tiene el poder para perdonarte. Decide hoy, le decía, arrepiéntete. ¿Crees en Jesucristo, tu Señor y Salvador? Sí, creo. Y mira, y hizo la oración de fe ahí en el suelo, muriendo. Y en eso, ¡pum!, murió. ¿A dónde se fue él? Al paraíso. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Se dan cuenta, hermano, que así como esa mujer, tú también puedes ser uno de ellos? A veces nosotros condenamos a la persona. Yo mismo también a veces digo, y pecamos en eso, porque nos indigna el pecado, ¿no? Hay veces que uno dice, ¿cómo puede hacer eso? Por ejemplo, ¿cómo no te va a indignar un hombre que viola a su propia hija? ¿Cuántos casos hay en la televisión que violan a sus propias hijas, a sus hijos? Y uno no entiende en su mente cómo un padre puede hacer eso a su propia hija o a su hijo. No lo entiende. Entonces uno dice, ese tipo lo que merece es la muerte, ¿no? Y merece la muerte, claro que la merece, porque la paga del pecado es muerte. Pero la gracia de Dios y la misericordia de Dios puede perdonar a ese hombre. Que el mundo diga que injusto es Dios. ¿Cómo puede, si ha hecho un delito, cómo puede perdonarlo? Es la gracia de Dios. Es gracia. Por eso se llama gracia. ¿Qué es gracia? Es algo inmerecido. No lo merecemos. Por eso digo, ese hombre merece muerte, merece lo peor. Pero de repente la gracia de Dios lo toca. Y eso es algo inmerecido. No lo merece, pero el amor de Dios es tan grande que hace que pueda ser perdonado, pueda ser liberado del pecado. Quizás algunos, como el ladrón en la cruz, o como ese hombre, solamente para recibir a Jesús e irse con él. Pero lo cierto, hermanos, es que la gracia de Dios es tan preciosa. Y miren que en el Antiguo Testamento nos hablan acerca de esa gracia. Isaías capítulo 1 dice, en el capítulo 1 nos hablan acerca de la nación pecadora, ¿no? La nación pecadora, y luego el llamado al arrepentimiento verdadero. Miren, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y miren lo que dice ahí en el capítulo 1, 10.
¿Y a quiénes les habla todavía? A los más pecadores, ¿no? Dice, príncipes de Sodoma. ¿Lo tienen en Isaías 1:10? Dice, príncipes de Sodoma. Imagínense cómo. No había ciudades más pecadoras que Sodoma y Gomorra, ¿no? Incluso ahí, la gracia de Dios todavía podía perdonarlos. Todavía podía perdonarlos a ellos. Dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está hablándole a Sodoma y a Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. Miren, no me traigan vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene, dice, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Mira, a veces las personas van, pues, no, buscando perdón. Bueno, pues yo voy a la iglesia y ofrendo. Voy a la iglesia y diezmo. Pero no sacan la maldad. No hay arrepentimiento, en otras palabras, ¿no? Y dice aquí en el versículo 18, en el 16, miren, 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Versículo 18. Venid luego, dice, luego que hayas hecho todo eso, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, aleluya, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, está hablando de perdón, de gracia, gracia inmerecida. ¿Y qué es el requisito? Arrepentimiento. Nada más que te arrepientas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, por la boca de Jehová lo ha dicho. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aleluya. Entonces ahí nos da a escoger el Señor. ¿Quieren seguir viviendo una vida de pecado? Acójanse de mi gracia. Arrepiéntanse. ¿Quieren seguir viviendo su vida así? Pues a filo de espada morirán, ¿no? Hermanos, esa es la gracia de Dios, que sobreabunda, que limpia, que emblanquece, hermano. Tú y yo espiritualmente, cuando estábamos en el mundo, éramos oscuridad, negros, éramos negros. Y de repente el Señor, ¡pum!, hizo que brillemos. Y así nos ven los ángeles, hermanos. Ven, no te ven a ti, ¿sabes a quién ven? A Cristo en ti, porque Cristo está en nosotros. Entonces la luz que brilla no eres tú, es Cristo que mora en ti. Es Él el que mora en ti. Él es el que brilla. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 5, 21. Miren el amor de nuestro Dios. 5:21 de 2 Corintios dice:
al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Jesús no conoció pecado, pero él se hizo pecado. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira, él tomó nuestro lugar. Él es el postrer Adán. Por uno entró la muerte y por el postrer entró ¿qué? La vida. La vida. Gloria a Dios. Aleluya. Dice en Hebreos capítulo 1, del 1 en adelante, dice, miren, Hebreos 1 en adelante. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, dice, capítulo 2, te marcaba otro lado, capítulo 2 de Hebreos. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, si estás escuchando la palabra de Dios, reténla, camina en ella, atiéndela, no sea que nos deslicemos, dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? Aleluya, ahí dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos esta salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos, hermanos, a una salvación tan grande? Ese es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, yo decía, en este tiempo que estaba meditando en esta palabra, hemos recibido ese don, ese regalo de la salvación, de la gracia inmerecida. Hermanos, y el día viernes que conversábamos con los hermanos en el estudio, miramos que en las iglesias de nuestro Señor Jesucristo no se vive una vida verdaderamente como cristianos que debemos ser. En las iglesias se vive una vida, por ejemplo, como un club. La gente, muchas mujeres van a buscar esposos, los hombres van a buscar esposas a la iglesia en vez de buscar a Cristo. Otros van porque quieren sentirse bien de la maldad que han estado haciendo y no hay un verdadero arrepentimiento y piensan, así como leíamos en Isaías, van y dan ofrendas y diezman, pensando que eso los va a limpiar cuando debe haber un verdadero arrepentimiento. Hermano, y no hay un cambio verdadero. ¿Tú te imaginas cómo se debe sentir el Espíritu Santo ahí en ese lugar? Se contrista. El Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, y nos incluyo yo, arrepiéntete de ese pecado. Cambia. Hoy es el tiempo. Hermanos, a veces nosotros pensamos que estamos viviendo una vida correcta delante de Dios. Y muchas veces nos equivocamos. Muchas veces estamos criticando, muchas veces estamos juzgando, muchas veces nosotros no tenemos misericordia con algunas personas. A veces somos indiferentes al dolor también, ¿no? Porque a veces estamos bien nosotros y ya no nos importa el resto. Y solo decimos gracias, Señor, porque me ha bendecido. Y somos indiferentes al dolor ajeno. Y de verdad, hermanos, eso hace que nosotros
comenzamos a retroceder en nuestro crecimiento espiritual. De repente estamos creciendo espiritualmente y a veces por cosas así comenzamos a descender. ¿Y sabes qué sucede, hermano, cuando desciende? Se enfría tu corazón. Se vuelve un corazón de piedra. Entonces solamente ves por los que están en la iglesia, nada más. Y ya no ves por la familia, ya no ves por el vecino, no tienes misericordia, solo los de la iglesia. Hermano, y a veces, y Dios no nos mandó a encerrarnos, Dios nos mandó a que prediquemos el evangelio, las buenas nuevas de la salvación, de esa gracia sobreabundante. Eso es lo que tenemos que hacer. Si hay que hacer cambios en nuestra vida, hagámoslo, hermano. Estamos a tiempo, estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios. ¿Qué mejor tiempo? Este tiempo lo hubiese querido tener los antiguos y no lo vivieron. Nosotros estamos en el mejor tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Dios, de nuestro Señor. Aquel que cuando tú te postras ante Él sinceramente, ¿no? Porque tampoco es de decir, Señor, perdóname. Y no hay un arrepentimiento verdadero. Solamente queremos como que pasar de la mano al Señor, ¿no? Ya, ahí voy a orar para que el Señor esté tranquilo. Señor, hermano, está esperando que nosotros caminemos. Incluso, hermano, mira, el otro día estaba escuchando a un siervo de Dios que le hacían preguntas y acerca de sueños, por ejemplo, ¿no? Y había uno que llamó y le decía esa pregunta, ¿no? Y le decía, pastor, mire, yo no sé, yo oro, yo estoy en la iglesia, yo alabo a Dios, yo ofrendo, diezmo, trato de ser lo más fiel que pueda, pero cuando llega la noche, me invaden sueños terribles, sueños con sexo, sueños que yo en mi vida no lo haría, pero de repente viene todo eso. ¿Qué hago? Decía. Son cosas involuntarias y caigo en esos sueños, ¿no? Y hasta me levanto con culpabilidad porque me deleito en el sueño. Pero ¿es pecado? Me preguntaba. ¿Es pecado acaso eso? Porque no estoy consciente, decía este hombre al pastor. Y bueno, y la verdad, hermanos, es que nosotros tenemos aún autoridad en nuestros sueños. ¿Cuántos de nosotros en un sueño ha reprendido al diablo? Ha echado fuera un demonio por ahí en los mismos sueños. O sea, llega un momento en el que tú comienzas a crecer espiritualmente, que aún en el sueño tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, para decir no, basta. Entonces, ¿se le puede considerar pecado a eso? Pero si no lo estoy haciendo, dice, no. Pero en su mente, hermano, acuérdense que en las noches el campo de batalla es la mente, y el enemigo comienza a atacar cuando nosotros estamos como más débiles, y quizás también hay cosas adentro de nosotros y el enemigo lo sabe, y por eso comienza a atacar ahí, ¿no? En nuestras debilidades. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer antes de acostarnos? Decirle, Señor, guárdame, cúbreme, en paz me acostaré, y dice la palabra, y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Hermanos, usemos la palabra de Dios hasta en los sueños, porque Dios está ahí cubriéndonos. Dios nos da fortaleza, aún en el grado de inconsciencia que podamos tener en un sueño. Podemos tener control también. Entonces, y no caer, porque a veces esos tipos de sueños, no solamente ese tipo de sueños, cualquier cosa que el enemigo meta, a veces pone esa semilla para que cuando estés despierto comiences a maquinar. Algunos están soñando y dicen, quiero continuar el sueño, y se vuelven a echar, ¿no? Porque se despertaron y quieren continuar el sueño, ¿no? Ya abrazaron, pues, abrazaron ese sueño y dicen, oye, que siga la segunda parte, y dicen, no, y se echan a dormir.
hermano, entonces, es porque ya están en su concupiscencia, en sus deleites, ¿no? Entonces, tenemos que, hermano, pedirle a Dios. Mira, esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia que sobreabunda al pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, pedirle al Señor que su gracia sobreabunde en nosotros, en nuestros pecados, en nuestra mente. Es el campo aquí de batalla. Que tengamos, en otras palabras, la mente de Cristo. Porque ese es el fin de cada uno de nosotros. La mente de Cristo. Queremos ser como Él. Como esa alabanza, tenemos toda a la preciosa que dice, y decirle, Señor, quiero más de ti. Quiero más de ti. ¿Más de qué? De tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Más y más. Wow, cuando estaba alabando esa canción, se me erizaba todo el cuerpo, sentía su presencia, porque le estás pidiendo al Señor que quieres más de Él. Y cuando tú le pides al Señor que quieres más, Él va y te abraza. Y sobreabunda la gracia en cada uno de nosotros. Hermanos, ¿se acuerdan de Pablo que comienza a hablar acerca del pecado que moraba en él? ¿No? O sea, a veces podemos decir, pero el pecado mora en mí y yo no tengo la culpa, este es el cuerpo carnal, ¿no? Pablo decía en Romanos capítulo 7, versículo 18, 7:18 de Romanos, dice, mira lo que dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El bien no mora en la carne, ¿no? Todos lo sabemos porque el fruto de la carne ya los conocemos en Gálatas que habla, ¿no? Entonces, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Amén, lo tiene Romanos 7, 18, dice, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos hemos hecho a veces el mal que no queremos? Muchas veces hemos hecho el mal que no queremos. A veces hemos hablado mal a alguien y no queríamos dañarlo, pero como estábamos cruzados con otra cosa que nos pasaba, entonces a veces nos la desquitamos con alguien, ¿no? A veces se desquitan los padres con los hijos, muchas veces es así, o con el esposo, o el esposo con la esposa. Ni culpa, tío, recién llega a la casa y dice, mi amor, ¿y cómo te fue? No me digas nada, dice. Estoy asado, estoy cruzado. Vienen los hijos a abrazar, por favor, váyase para allá. Y la mamá, no se acerquen a su papá porque ha venido cruzado, dice. ¿No? Es así. O el jefe en el trabajo, pues, está enojado y todo el mundo, ¿cómo está? Buenos días. Ni te saluda porque está cruzado. Es así, a ver, yo tengo un vecino que a veces dice, buenos días, ¿cómo está? Pasa por su casa y ¿viste qué le pasó? Y nos saluda. Y mi esposa dice, ¿para qué le saluda? Pues, porque es cortesía, le digo. Y así no me saluda, el problema de él, pero yo cumplo con saludar. Cuando saluda. Y cuando está bien, se sonríe todo. Hay personas que son así, están cruzados y no le importa a nadie. Los saludas y como que nadie habló y se siguen de frente, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado mora en ellos. Y el bien que quiere no lo puede hacer, sino el mal que no quiero, dice, eso hago. Mira, Pablo lo decía. Pablo mismo decía, el mal que no quiero hacer, lo hago. ¿No? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es que el pecado que mora en nosotros, eso es lo que hace la maldad, hermanos. No queremos dañar a nadie. Por ejemplo, nosotros como hermanos en Cristo no queremos dañarnos, pero de repente, hermano, una mala palabra. No estoy hablando de lisura, no estoy hablando de una mala expresión con alguien, porque ya se habla de lisura del hermano, ya pues eso está más fuerte, ¿no? Pero a veces una mala, a veces hermano, hay personas que son pero tremendas y que uno tiene que estar de acuerdo al estado de ánimo de la persona.
No, uy, mira, mejor no le digo nada porque lo veo no molesto, mejor me voy. Hermano, y nosotros en hermanos en Cristo no podemos estar así. Hermano, si alguien está molesto, ven para acá, ponle la mano ahí y ponle mano para que se vaya el diablo que está ahí, el demonio. Porque, hermano, nosotros tenemos un gozo. ¿Cuántos tienen gozo aquí? Es el gozo de la presencia de Dios. Y si el gozo de la presencia de Dios está aquí, no vamos a tener caras tristes ni amargas. Hermano, el amor de Dios es dulce. La amargura es agria, así. Te hace la cara, ¿no? Cuando chupan, digo, feo te pones. Uno, de verdad, ¿no? Que dice que hay un versículo que dice el rostro alegre hermosea, no, la persona alegre, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Cuando dice un corazón alegre, hasta más bonito te ves, ¿no? Ya comienza a tomarte tus selfies ahí tú, porque tienes un corazón, hasta todos tus selfies. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, versículo 21, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, ¿no? En este cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esta palabrita que dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, a veces este cascarón ya queremos que salga, ¿no? Y que salga lo que está dentro. Esa es la liberación que vamos a tener ya en Cristo Jesús. Algunos transformación cuando venga Cristo, otros, bueno, pues pasaremos ahí a que sea un rato en el sótano, ¿no? Pero después nos vamos, el espíritu y el alma se van con el Señor. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, dice ahí Pablo, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el capítulo 8, ahí limpia todo eso, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tenemos condenación, hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos caminando en el Espíritu con Dios. Porque la ley del Espíritu dice, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya nos libró. Entonces, cuando tu cuerpo te quiere hacer pecar, átalo, hermano. Dile, Cristo tiene el poder sobre este cuerpo ahora. Porque le pertenece ¿a quién? A Él. Ya no nos pertenece a nosotros. Entonces el pecado que moraba en nosotros ya no es de nosotros, pues ahora este cuerpo le pertenece al Señor. Y el Señor tiene el poder y la autoridad para poder atarlo. Entonces cuando quieras hacer una maldad, en el nombre de Jesús, te ato, cuerpo, dile, te ato. No vas a hacer ninguna maldad. Y mi mente está reservada para Cristo. No puedo tener malos pensamientos. Échalo fuera los pensamientos. Y si persisten, como siempre les digo, hermano, ponga alabanzas. Porque en alabanza hay liberación, hermano. En alabanza hay liberación. Se rompen cadenas. Pero cuando alabas sinceramente, no es solamente poner la alabanza y te sientas ahí. No, es sentirla, cantarla con todo tu ser desde adentro, alabando a Dios. Y cuando cantas así, pues, los demonios se huyen. ¿No dice la palabra resistir al diablo y el diablo huirá de ustedes? Cuando el diablo venga a atacarnos, resístele. ¿Cómo lo resistimos? Cuando estamos de la mano con Jesús. Solamente así podemos resistir, porque nosotros solos, con nuestra fuerza, el diablo nos vence. Solo nos vence. Con Cristo, no puede vencerlo Cristo. Él ya lo venció. ¿No dice que está bajo la planta de los pies de la iglesia? Ahí, el lugar del diablo está acá. Debajo de la planta de los pies de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Ahora, no hagamos como algunos pues, que, te piso diablo, y están ahí pisando al diablo. Hermanos, no, el diablo no tenemos por qué estar ahí mencionándolo a cada rato, ¿no? Solamente tenemos que decir, Señor, tú tienes el control de todo mi ser. Tú tienes el control de toda mi familia, de mi esposa, de mis hijos.
Cuando mis hijas quieren pecar o mis hijos quieren pecar, Señor, ahí te los entrego. Ata ese cuerpo de pecado. Átalo, ¿no? Átalo. Mira, tú tienes poder y autoridad también para eso. Para pedirle que ate todo espíritu demoníaco que quiera, a veces que se deslicen al mal. Hermano, es que de verdad el mal abunda, ahorita el pecado abunda tremendamente. Por eso es que también sobreabunda la gracia de Dios. Ayer yo estaba trabajando ahí, taxiando, y yo le digo a mi esposa, mira cómo la gente sale a la 1:30, 2 de la mañana, es de día para ellos. Ahí punto, más taxi, a la discoteca allá Barranco, a la Dali, disco y no sé cuánto, las chicas bien cambiadas, todo bien, como que recién salen de la ducha, a las 2 de la mañana, hermano, empieza el día para ellos, o empieza la noche, ¿no? Porque ellos son los reyes de la noche ahí. Empieza y está, pero Barranco de día, todo el mundo está en las calles, todo el mundo así. Y digo, la abundancia del pecado. Porque, a ver, ¿a qué vas a ir ahí? No, que yo voy solo bailo, nada más. No, hermano, ahí reina el pecado, reina la maldad. Todo. Y si nosotros nos metemos en esos lugares, nos vamos a contaminar también. No, que voy con mi prima para acompañarla. Hermano, te contamina también. Sí, es verdad, a veces, solita, no, que voy con mi primo, no, yo soy de Cristo, no, yo no tomo, yo agüita, no, agüita, pues estás ahí, pues, en todo el y la vista, ¿por dónde entra el pecado? Con la vista, por el oído, está mirando ahí, para aquí, para allá, ay, que la muchacha, ay, que el chico, qué guapo, y ahí jala, y el diablo, hermano, el diablo se disfraza como ángel de luz, o hermoso el hombre, ay, qué guapo, no sé qué tremendo carnudo que es, o la mujer, muy guapa. Yo miraba mujeres que estaban, parecían en ropa de baño. Todo se les mostraba ahí con unos politos abiertos y como si tuvieran una ropa de baño. Y yo decía, wow, así vive la juventud ahora. En el pecado, hermano. Estamos viviendo tiempo de Sodoma y Gomorra. Tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado que abundaba en Sodoma y Gomorra? Sino el pecado sexual. Mujer, a la primera que conoce el hombre, al hostal. Así es, a la primera dice, no, este es choque y fuga, dicen ahora, ¿no? Es un choque y fuga. Hicimos clic, dicen, no, dice clic. ¿Y a dónde van? Al hostal. ¿A qué? A tener sexo. No saben ni con cuánto se acuestan. No saben las enfermedades que van a encontrar, aparte de los demonios que también se le van a meter, ¿no? Pero en lo natural, ¿cuántas enfermedades? Dice, ¿cuánto es el porcentaje de los que tienen SIDA? De 10, 8. De 10 personas, 8 tienen VIH, hermanos. Mira, ¿cómo ha aumentado? ¿Por qué? Por la promiscuidad, por el pecado sexual. Por algo el Señor te dice que nosotros nos reservemos, ¿verdad? Hasta tu matrimonio. Oye, qué antiguo que eres, ¿cómo vas a reservarte al esto? Mira lo que dicen algunos sexólogos, ¿no? El otro día me puse a escuchar y yo decía, ¿qué falta de sabiduría tienen estos? No, es que mira, que tienes que, para poder llegar al matrimonio sabiendo todo, dicen. Imagínate. O sea, eso lo dicen por sus hijos, a ver, a su hija, pues que le diga, a ver, para que aprendas, hija, anda, ten relaciones, para que cuando vayas con tu esposo, el que sea tu esposo, vas a saber que ya sabes bastante, imagínate. ¿Ah? Para los hijos sí, porque es una sociedad machista, ¿no? A los hijos sí, que tengan nomás, pero a tu hijita no. Pero las hijas, las niñas, ahora las jóvenes, son más promiscuas a veces que los hombres en este tiempo. Y están con uno, con otro, y para allá. Ese es el pecado, pero por eso, si abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia. Porque muchos de ellos van a venir a los pies de Cristo, hermano. Yo estoy seguro que van a ir. Porque está aumentando el número de iglesias aquí en el Perú y en el mundo. En la India, hermanos. Hay un crecimiento de cristianos en la India. Y ahí estamos hablando de verdadera idolatría, ¿no? Ahí no hay que yo, no, que yo soy de
denominación, no, esa es otra religión ya, ¿no? Es totalmente pagana y totalmente idólatra, y ha crecido el número de cristianos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobreabundando sobre el pecado, sobreabunda la gracia ahora, porque está próximo la venida de nuestro Señor Jesucristo, está próxima, ¿no? Por eso está aumentando la palabra. No dice el Señor que cuando dice vayan, ¿no? Y por todas las naciones y evangelicen a todos, ¿no? Hasta lo último de las naciones, entonces vendrá el fin, dice. Cuando nosotros evangelicemos a todos, hasta esos lugares, hermanos, donde pensamos que en la vida puede haber un cristiano, ahora hay cristianos. ¿Por qué? Porque está sobreabundando la gracia. Gloria a Dios, aleluya. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesucristo. El pecado, hermano, muere. El pecado está ya fuera de nosotros en el nombre de Jesús, porque la palabra lo dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, estoy leyendo Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él nos ha librado del pecado. Pero pastor, seguimos pecando. Pero ya, hermano, ese pecado no es reincidente, pues. Esa es la naturaleza a veces de este cuerpo pecaminoso, ¿no? Porque para eso necesitamos esa sobreabundancia de gracia, de la misericordia de Dios todos los días. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de aquel que Pablo amonesta en el capítulo 5, primera de Corintios, capítulo 5? Dice, capítulo 5, miren, de 1 Corintios, este caso que juzga la inmoralidad, el mismo Pablo, ¿no? Dice, capítulo 5, 1 de 1 Corintios. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Mira, está hablándole a la iglesia del Señor, ¿no? En la iglesia del Señor hay fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, imagínense, el hijo con la madrastra, ¿no? Tenían relaciones. Y vosotros, o sea, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, a menos que sea su propia mamá también, como incestuoso, ¿no? Porque acá yo lo estoy asumiendo todavía como si fuera la madrastra, pero en realidad dice aquí, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y la mujer de su padre es la madre. O una de dos, o estuvo ese chico con la misma mamá en un acto incestuoso, o estuvo con la madrastra, que también es pecado. Dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, dice, como ausente en cuerpo, ¿no? Porque Pablo no estaba ahí, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pero como no hay que juzgar, dice, no juzguemos, dice. Ahí cuando ponen, no juzguemos al varón de Dios, el esto, al apóstol, no lo juzguen. Hermano, nosotros tenemos que declarar lo bueno y lo malo. No es que esté juzgando, sino que nosotros con la palabra
Si hay alguien que está hablando de lo contrario, con la palabra podemos decir y hacer un juicio. Este hombre está llevando una doctrina de demonios. Así siempre lo podemos decir abiertamente. No tenemos por qué, pero hay mucha gente que dice no juzguen al varón de Dios. No juzguen porque les puede caer lepra, dicen otros, ¿no? ¿Para qué? Para tapar boca, pues. Los sinvergüenzas te dicen, mira, no levantes porque acuérdate que Moisés, cuando hablaron de Moisés, ¿no? Aarón y María, ¿qué le vino a María? Lepra. Y se salió del campamento 7, así el Señor te va a sacar con lepra, dice, por 7 días. Así ellos manipulan a las congregaciones. Pero bueno, ya esa es cuestión ya que el Señor juzgará. Pero bueno, sigamos aquí, dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mira, ese es el juicio verdadero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea, ¿qué cosa? ¿Entregado a quién? A Satanás, para destrucción de la carne. Porque ¿por dónde viene el pecado? Por la carne. ¿No? Estábamos hablando de Pablo, el pecado que mora en mí, en su carne. Entonces dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de esa carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? A veces esa persona puede contaminar, hermano, a toda la congregación. Imagínense un joven apuesto o hermoso, y aquí que haya muchas jovencitas, ¿no? Dime si no todas estarían locas por ese muchacho. Ay, que mira que yo lo vi primero, no que yo. Y hermano, y de repente el muchacho, tremendo demonio que puede ser, y está con una, y le canta pajaritos a otra, y le lanza flores a otra, contaminando a la congregación. O al revés, una joven muy así, muy espiritual. Yo le hablaba el viernes, ¿no?, de que había una en la iglesia, muy así allá en Honduras, muy espiritual, pero tremenda demonia. Si no estaba con uno, ¿con quién más para sacar billete, hermano? ¿Y saben qué? Es un instrumento de Satanás también, porque contamina. Un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, un caso juzgado, que Satanás destruya la carne, a fin de que sea salvo su espíritu en el día del juicio, su alma, ¿no? Que reunió, entregado a Satanás para destruir la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mira, a veces esa persona puede ser expulsada, quizás diga, ya nunca más, que se creen estos religiosos, y sigue viviendo, pero la palabra de Dios ya fue puesta en esa persona. Va a llegar un momento cuando esté ahí, esperando que quizás a punto de morir quizás, y diga, me arrepiento ahora sí, porque conoce la verdad. Y en ese momento Satanás está destruyendo esa carne, pero a fin de que su espíritu sea salvo y se arrepienta en ese momento, ¿no? Porque ya fue sembrada una semilla en esa persona. Gloria a Dios. O si llega un momento en el cual dice, ya basta, ya tocó fondo, pues, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, en la droga, en el alcohol, llega un momento que tocan fondo, que ya no más. Entonces, ¿qué sucede? Y es una persona que ha estado en Cristo. Hay muchas personas, hermanos, que han estado en los caminos del Señor, y de repente se fueron al mundo, y se fueron pero hasta lo más bajo, y hasta que alzan su vista al cielo y están como el rey Nabucodonosor, que se volvió bestia, hasta que un día que pastando alzó la vista al cielo, y ahí el Señor lo restauró. Así también, hermanos, nosotros podemos ser como tipo Nabucodonosores, ¿no? Que nos deleitábamos en nuestra gloria. Mira, yo soy, nos puso de repente corazón de bestia.
hasta que cuando alzamos nuestra vista al cielo, el Señor nos levanta nuevamente. Entonces, hay restitución. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿No? Ese es tan precioso ese versículo, hermano, que me llena mi corazón de solamente saber de que incluso donde hay pecado, el Señor puede deshacerse de él. Y la gracia cubre, expulsa todo pecado que puede haber en nosotros. Hermano, y qué bello es vivir limpio del pecado, ¿sí o no? ¿Cuántos nos gozamos de que esta carne no nos gobierne? Y cuando nos quiere gobernar, amárralo, hermano, así, o ponle llave a la puerta para no salir, ¿no? Para que no pequen, pues. Sí, hermano, a veces hasta los hijos, no salen, dicen, le agarran la llave y ¡pum! Hay madres después que le cierran la puerta al hijo, aunque se quieren escapar por la ventana, por el techo, pero para cuidarlos del peligro, le echan llave. Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá salía, mi papá también, y me dejaban con la empleada. Y entonces, y no quería porque mi mamá esté en la calle, porque parábamos en la calle, ahí en la pista, jugando en la tierra, jugando bolita, todo cochino, terminamos. Y nos cerraba la Gladys, se llamaba, ¿no? Una morena. Y le metía llave a la puerta. Y nosotros, desesperados, pues tú sabes que 3 muchachos jovencitos en una casa están como locos, quieren jugar. Y estábamos así, y no sale, su papá ha dicho que no salga. Y con mi hermano mayor, con Pepe, vámonos al techo. Hermano, caminando por los techos, así nos descolgábamos, chiquitos, blum, blum, a la calle, a jugar. Y luego cuando decían, ahí viene tu papá, decían los vecinos. Y nosotros corriendo a la calle, y le tocábamos la puerta de la empleada. Ábrenos, ¿y a qué hora salieron? Decían, ni cuenta, se había dado, ella estaba mirando su novela. ¿Qué hacen afuera? Decían, abre, mi papá, ahí se quedan. Decían, por favor, nos va a pegar mi papá. Porque mi papá nos daba duro. Pues. Entonces, todos cochinos ahí. Y ábrenos, por favor. Hasta que agarraba y nos abría la puerta y entrábamos. Pero mira, nos tenían que echar llave para que no salgamos a la calle. ¿Qué cuántos peligros? Claro que antes no habían los peligros que hay ahora, ¿no? Antes los muchachos jugaban en la calle, las mamás salían a la puerta, ya pasen, ya está la comida y no entraban. Ahora los muchachos se van, ya no están en la cuadra, se van por otros barrios, otro lugar, ni sabes qué están haciendo. ¿Por qué? Porque hay maldad en el mundo. Mucha droga, mucho alcohol, mucho sexo, ¿no? ¿Qué sé yo, hermano? Pero por eso tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado a nuestros hijos. Si todavía están en la edad que somos, ¿no? Todavía como ayos, ¿no? Como que el Señor nos pide cuenta. Ya cuando ya crecieron, pues ya pues el Señor les va a pedir cuenta a ellos, ya no te va a pedir cuenta a ti, pues ya cada uno de nosotros hemos hecho nuestra parte. Pero nunca es tarde para seguir nosotros aconsejándoles, ¿no? Si aconsejamos entre nosotros, nos aconsejamos, hermano, mira, no hagas eso, deja eso, hermano, arrepiéntete. ¿No? Eso cuando uno abre su corazón a un hermano y le cuenta, mira, estoy pasando por esto, mira, ¿qué me aconsejan? Ayúdame, oran por mí, ¿no? Oremos juntos. Pero hay muchos que no abren su corazón y viven el pecado adentro y uno pues no sabe, a menos que el Espíritu te dé pues discernimiento, ¿no? Algo está pasando aquí. Y el mismo Espíritu te usa a ti para hablarle a las personas y de repente uno se siente, wow, ¿y cómo sabe? Y ya uno abre su corazón, porque necesita una administración, necesita que sea administrado por el Espíritu de Dios a través de un siervo, ¿no? El pecado que mora en mí. Gloria a Dios. Echemos fuera todo pecado, hermano. Que no nos contamine nada. Porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Gloria a Dios. Nunca es tarde para arrepentimiento. Nunca es tarde para pedir perdón. Incluso entre la misma familia, los mismos hermanos, nunca es tarde. A veces nos decimos, no, ya quizás se ha olvidado.
no de lo que le hice, no. Si somos de Cristo, hermano, tenemos que ir donde esa persona y pedirle perdón, no restaurar. El Señor nos ha dado un espíritu de reconciliación, para reconciliarnos con quién, con nuestro Padre, pero también tenemos que reconciliarnos unos con otros. Tenemos que estar en amor. Eso es lo que unía a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todos estaban en el mismo sentido, unidos. Cuando descendió el Espíritu Santo en ese aposento alto, dice, estaban juntos y unánimes, así como estamos aquí nosotros en este momento. La unidad en la fe, la unidad en el Señor. Padre, te damos gracias, oh bendito Rey, por tu palabra. Señor, sabemos que hay cosas que quizás hay en nosotros que tenemos que dejar. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Fortalécelas, Señor, en el nombre de Jesús. Pablo decía, tú le dijiste a Pablo, perdón, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, ayuda en nuestras debilidades, fortalécenos. Queremos tener la mente tuya, Señor. Todos malos pensamientos, Señor, sean combatidos con ese escudo de la fe que nos has dado, Señor, para apagar todo dardo de fuego que el enemigo quiera lanzar. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, así como tú pusiste un vallado alrededor de Job, así también, Señor, sobre cada una de las familias que vienen aquí a este lugar, cada uno de tus hijos, Señor, pon un vallado de fuego, Señor, que el enemigo no penetre, bendito Dios. Pues tu presencia, Señor, está con nosotros, está en nosotros, y donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Suple, Señor, toda necesidad espiritual y natural. Oh bendito Rey. Señor, somos embajadores de tu reino. Señor, somos portadores de tu palabra. Queremos, Señor, llevar tu palabra a aquellos que necesitan más de ti. Señor, queremos ser instrumentos de bendición, instrumentos de honra, dispuestos para toda buena obra, útiles para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, quita de nosotros toda enfermedad, todo malestar que pueda haber en nosotros, todo dolor, Señor, en las articulaciones. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, todo dolor en el cuello, en la garganta, Señor, en el nombre de Jesús, que nos impida caminar tranquilamente. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por que quites los niveles de azúcar, Señor, en nuestro cuerpo. Señor, colesterol, triglicéridos, todo, Señor, tú tienes el control de este cuerpo mortal, oh bendito Rey. Pues este cuerpo te pertenece a ti, Señor, tú nos has comprado. Todo nuestro ser te pertenece, cuerpo, alma y espíritu son tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos ahora en tu nombre sanidad, oh bendito Rey, sobre nosotros. Porque ya tu palabra nos ha limpiado. Ahora limpia, Señor, este cuerpo de bajeza, este cuerpo pecaminoso. Señor, límpialo, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te pido también por mi esposa Magali, Señor, que quizás en estos pocos días, Señor, va a ser intervenida quirúrgicamente para quitar un quiste de su ovario. Señor, sabemos que tú nos has acompañado en todo este tiempo y nos vas a seguir acompañando. Señor, pues tu gracia y tu favor está con nosotros y con ella, Señor. En el nombre de Jesús, para que pueda, Señor, hacer sus cosas sin dolor alguno, sin este malestar que está sintiendo. Toma control, Señor, de todo su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Te pido por mi hermanita Luisa, Señor. Fortalécele, Señor, sus huesos, sus articulaciones. En el nombre de Jesús, Señor, esa sierva tuya, Señor, valiente, que no deja ni un domingo de venir, Señor, a alabarte y bendecirte. Te pido, Señor, por mi hermano Guillermo, que no ha estado mal esta semana, Señor, con el colesterol que se elevó. Señor, en el nombre de Jesús, ya tu gracia,
Señor, se ha manifestado en la sanidad en él, pues él, el Señor, ha sido restaurado por tu gracia divina. Señor, sigue nivelando todo su organismo, Señor. Así como crece él espiritualmente, así también sea bendecido ese cuerpo, ese envase, Señor, ese templo tuyo. En el nombre de Jesús. Y cada uno de nosotros, Señor, que padecemos, tú conoces, Señor, lo que está fallando en este cuerpo mortal. Señor, toma control. Toma control, Señor. Así como tomas control de nuestra alma y nuestro espíritu, también de este cuerpo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, oh bendito Rey. Señor, te pido por la pastora Yesenia, la esposa de nuestro amado pastor Nelson Guzmán, quien cumple años el día de hoy. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Súplele, Señor, todo lo que necesite, Señor. Bendícela en gran manera, dale salud, Señor, y dale sabiduría, dale espíritu de discernimiento, Señor, de revelación, en el nombre de Jesús. Te pido por ella, Señor, úsala porque es un instrumento, Señor, para ti, para bendición de muchas mujeres, Señor, de muchos hombres, Señor, que están ahí en esa iglesia, en Betel de Mérida. En el nombre de Jesús, bendice a nuestro al pastor Nelson Guzmán también, bendícelo de gran manera. Gracias, oh bendito Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por la bendición de tu palabra, mi Dios. Y según tu palabra dice que, y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Queremos presentar delante de ti en acción de gracias, Señor, con alegría estos diezmos y ofrendas, Señor. Pueden enfrentar, hermanos. Gracias, poderoso Rey, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque eres fiel a tu palabra, porque tú nos cuidas, nos proteges, nos bendices, Señor. Tu promesa es que estarás con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Ponemos delante de ti estos diezmos, estas ofrendas, sabiendo, Señor, que tú las multiplicarás, pero que más aún multiplicarás nuestros frutos de justicia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendecimos, Señor. Están despedidos, hermanos. Y recuerden que las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir toda fortaleza. Te damos gracias, Señor. Tenemos la victoria, Señor, tuya. Sean bendecidos y lleven esa bendición a sus hogares en el nombre de Dios.